Bien, doctores, buenas tardes. Vamos a revisar la parte de hematología. Vamos a comenzar con el resumen teórico, ¿ya? Bien, hematología tiene tres partes, ¿no? La parte de anemias, la parte de problemas de hemostasia y la última que es neoplasias hematológicas, ¿no? Bien, hematología es un capítulo relativamente sencillo, entonces la idea es saber los aspectos más importantes de cada patología, ¿ya? Vamos a comenzar con anemias, que es el tema más preguntado en este capítulo. Bien, esta es una forma de clasificar, ¿no? Mediante las constantes corpusculares podemos clasificar los tipos de anemia. Pero recuerden que el mejor parámetro para evaluar anemia viene a ser la hemoglobina. Entonces la reglita es 14, 13, 12, 11. Una hemoglobina menos de 14 en el recién nacido es anemia. En el varón, menos de 13. En la mujer, menos de 12. Y en la gestante, menos de 11. De esa forma, con el valor de hemoglobina definimos anemia, ¿no? Entonces, esa es la reglita, 14, 13, 12, 11, acuérdense. Recién nacido menos de 14, varón menos de 13, mujer menos de 12 y gestante menos de 11. Muy bien. Y como les había comentado, una forma de clasificar las anemias es con las constantes corpusculares. Y tenemos esta anemia que tiene está disminuido el volumen corpuscular medio, o sea, está menos de 80 fentolitros. A esta anemia le llamaremos microcítica. Microcítica. De 80 a 100 es normocítica y más de 100 ya es macrocítica. Macrocítica, ¿no? Es una forma de clasificar a las anemias en cuanto a las constantes corpusculares. Recuerden que la diferencia en tamaño en los glóbulos rojos se llama anisocitosis. Anisocitosis es diferencia en tamaño. En cambio, poiquilocitosis es diferencia en forma. Cuando se altera la forma del glóbulo rojo se llama poiquilocitosis. El tamaño es anisocitosis, ¿no? Muy bien. Otra forma de clasificar las anemias es por el recuento de reticulocitos. Los reticulocitos, recuerden, son los hematíes jóvenes y nos hablan de cómo está trabajando la médula. Por eso al recuento de reticulocitos también se le llama índice de producción medular. Índice de producción medular. Entonces, cuando los reticulocitos están aumentados, eso es lo que tienen que acordarse. Si en un caso me ponen reticulocitos aumentados, eso se observa en hemólisis y en sangrado, hemorragia. Cuando hay hemólisis o hemorragia, los reticulocitos aumentan. Y ese es el dato. Porque en las demás anemias, la mayoría, las carenciales, los reticulocitos están bajos, ¿no? Los reticulocitos están bajos. Muy bien, de la anemia microcítica, el representante es la anemia ferropénica. Esta tienen que acordarse bien, porque es la que pueden preguntar más. ¿Por qué? Porque es la más frecuente a nivel mundial. La anemia ferropénica es la más frecuente a nivel mundial. En cuanto a la etiología, recuerden que la anemia ferropénica es el último estadio, porque lo primero que hace un paciente que tiene déficit de hierro es disminuir la ferritina, que es el depósito. Esa es la primera fase de la ferropenia, disminución de la ferritina. Luego recién empieza a disminuir lo que viene a ser el índice de saturación de transferrina. O sea, ya se altera el transporte, transferrina. Y lo último, el tercer estadio es recién la anemia. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Primero la ferritina baja, luego la transferrina aumenta, que es el transporte, y el último estadio es la anemia, cuando ya la hemoglobina disminuye. Esa es la secuencia de la ferropenia. Acuérdense, primero baja el depósito, luego aumenta el transporte y al final hay anemia. La causa más frecuente de ferropenia en gente joven, adolescente, niños es carencial.
o sea, déficit nutricional, carencial, en gente joven. En cambio, en adulto mayor, la causa más frecuente es sangrado, sangrado crónico, hemorragia crónica. Por eso, un adulto mayor con anemia ferropénica debemos descartar lo que es cáncer gástrico o cáncer de colon derecho, que es el que sangra, ¿no? Entonces, siempre en un adulto mayor descartar neoplasias, que sangran, ¿no? Porque esa es la causa más frecuente de ferropenia. En segundo lugar, parásitos. ¿Y qué parásitos son los que producen hemorragia? Las uncinarias. Recuerden, Ankylostoma, Necator. Las uncinarias, como tienen ventosas, producen hemorragia, ¿no? Muy bien. Guiar de alambre es otro parásito también, porque causa malabsorción. Recuerden que Giardia va a estar ubicado a nivel del duodeno y el hierro se absorbe a nivel del duodeno, ¿no? 10%. Entonces, Giardia por mala absorción también puede dar déficit de hierro. Y el parásito que causa también rectorragia, ¿no? Trichuris trichura. Trichuris trichura que causa prolapso rectal, rectorragia, también puede dar anemia ferropénica. Pero esas son las causas, ¿no? En la cabeza, en gente joven carencial, en adulto mayor hemorragia, por neoplasia o por parásito, en segundo lugar. Esa es la etiología de la anemia ferropénica, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico que nos puede dar idea ya de una ferropenia de forma específica es esto de acá. Las uñas en forma de cuchara. Eso se llama coiloniquia. Coiloniquia. ¿Ah? O planas, plantoniquia también. ¿Ya? Coiloniquia o platoniquia. Un síndrome que lo hemos visto en gastro, que es el síndrome de Plummer-Vinson. Recuerden la triada de Plummer-Vinson, es anemia ferropénica, glositis, ¿no? Y disfagia alta por membranas. Disfagia alta, glositis y anemia ferropénica, ¿no? El síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? En los niños tienen, ¿no es cierto?, la ingesta de tierra, hielo, etcétera, el fenómeno llamado pica, ¿no? El fenómeno llamado pica. Esos datos son específicos de ferropenia, ¿no? Pero lo que me va a confirmar son los datos de laboratorio. Por lo tanto, el test bioquímico más específico de anemia ferropénica es la ferritina baja. Ese es el test bioquímico más específico. Pero en algunas preguntas de examen dicen, ¿cuál es el gol estándar? El gol estándar es el aspirado de médula ósea, donde encontramos hemosiderina baja. Ese es el gol estándar, aspirado de médula, donde la hemosiderina está ausente. Pero no se hace aspirado de médula para una anemia ferropénica, basta con la ferritina, que está baja. ¿Cuál es la segunda alteración? Índice de saturación de transferrina. ¿Cómo está? Baja. Y luego la capacidad de transporte de la transferrina, ¿no? El transporte aumenta. Y esas son las tres alteraciones que tienen que acordarse. La ferritina baja, el índice de saturación también disminuye y la capacidad de transporte aumenta, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Entonces, de esa manera, obviamente el hierro sérico está bajo, ¿no? El hierro sérico también, la sideremia está disminuida, los reticulocitos están bajos, ¿correcto? Y esa es la alteración que podemos encontrar en una anemia ferropénica, ¿no? A nivel de laboratorio. Su anemia es típicamente microcítica hipocrómica, porque también el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, está baja, menos de 27. Es microcítica hipocrómica, ¿no? Muy bien. Y el tratamiento es darle hierro, ¿no? El tratamiento es darle hierro al paciente. Entonces, la dosis de hierro elemental es en el adulto de 150 a 200 miligramos. 150 a 200 miligramos por día. Dosis de hierro en adulto.
En gestantes, 120 miligramos por día en gestantes. Y en niños, de 3 a 5 miligramos por kilo de peso día. Ya está. En adultos, 150 a 200 miligramos de hierro elemental por día. En gestantes, 120 miligramos por día. Y en niños, 3 a 5 miligramos por kilo de peso día. ¿No? Eso es de hierro elemental. Pero cuando utilizamos el suplemento, ese es sulfato ferroso, ¿no? Que viene en tabletas de 300 miligramos. Entonces, una tableta de sulfato ferroso, acuérdense, de 300 miligramos, nos proporciona 60 miligramos de hierro elemental. Entonces, es la quinta parte, el 20%. Una tableta de sulfato ferroso de 300 miligramos nos proporciona 60 miligramos de hierro elemental. Por eso en el adulto utilizamos 3 tabletas al día. En la gestante 2 tabletas al día, ¿no? Y en los niños ya en pediatría viene por presentación oral, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo veo la respuesta a la reposición en una anemia ferropénica? Los reticulocitos. Entonces, cuando al paciente yo le doy sulfato ferroso, los reticulocitos aumentan al 9º, 10º día de tratamiento. Y eso es signo de buena respuesta. Al 9º, 10º día de tratamiento, mido el reticulocito y este aumenta, eso es signo de que el paciente está respondiendo a la reposición de hierro. ¿En qué casos utilizamos el hierro por vía parenteral? Cuando el paciente no tolera la vía oral, porque recuerden que el hierro produce estreñimiento, sabor metálico, gastritis, etc. Si no tolera el hierro por vía oral, la vía parenteral. Segundo, cuando tiene una úlcera péptica o enfermedad inflamatoria intestinal. Si hay úlcera péptica o enfermedad inflamatoria intestinal, también está contraindicado el hierro por vía oral. Entonces utilizamos la vía parenteral, pero recuerden que la vía fisiológica es la vía oral. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el duodeno. ¿Cuánto? 10%. ¿Con qué le ayudo? Con ácidos. Recuerden el ácido clorhídrico, el ácido láctico, el ácido cítrico. Por eso con limonada, con jugo de naranja, ¿no? De esa manera favorecemos la absorción de hierro, ¿no? El mejor hierro que se absorbe en el cuerpo es el hierro ferroso, el hierro Hem, es el que mejor se absorbe, ¿no? De origen animal, ¿no? Ya está. Esta es entonces la representante de la anemia microcítica. En la anemia normocítica, el representante viene a ser la aplasia de médula ósea. Aplasia de médula ósea. O sea, la anemia aplásica, ¿no? Este es un problema de la médula, es un problema central. Entonces, lógicamente el diagnóstico se hace por aspirado de médula ósea. ¿Y qué voy a encontrar acá? Que las células, cuando hago un aspirado de médula ósea, las células están disminuidas, es un defecto cuantitativo, las células hematopoyéticas están disminuidas, por el contrario, ha sido reemplazada por tejido adiposo, Entonces el tejido adiposo reemplaza las células hematopoyéticas. Es un defecto cuantitativo, ¿ya? La causa más frecuente de anemia plástica es idiopático. Generalmente los problemas de médula son idiopáticos como causa más frecuente. Pero se han identificado causas congénitas y también causas adquiridas. De las causas congénitas, hay en una pregunta de residentado, este síndrome vino, el síndrome de Diamond. El síndrome de Diamond, que es una aplasia solo de la serie eritroide. El síndrome de Diamond es una aplasia solo de la serie eritroide. Después te llamo. ¿Estamos? Entonces, esa fue la pregunta, ¿no? El síndrome de Diamond es una anemia aplásica solo de la serie roja. Es una aplasia selectiva. Luego tenemos de origen adquirido, acá acuérdense de fármacos. ¿Qué fármacos dan anemia aplásica? Cloranfenicol.
Sidobudina, terapia para el VIH. Propiltiracilo, como antitiroideo. Fenilbutazona y anticonvulsivantes también, fenitoína, ¿ya? Cloranfenicol, sidobudina, fenilbutazona, propiltiracilo, fenitoína pueden producir anemia aplásica, ¿no? Entonces es una causa identificable. Entonces hay que suspender el medicamento, ¿no? Entonces, causa farmacológica, virus. ¿Qué virus puede producir anemia aplásica? El parvovirus B19, el VIH, los virus de la hepatitis, Epstein-Barr. Entonces, hay etiología vírica también, ¿ya? Debemos descartar infección viral, VIH, parvovirus B19, Epstein-Barr, etc. Tóxicos, radiaciones, ¿no? Por radiación también hay anemia plástica. Ya está. Muy bien. Entonces es un defecto cuantitativo. ¿Cuál es la clínica de una anemia aplásica? La triada obviamente va a tener anemia, plaquetopenia y neutropenia. Entonces lo que se deben acordar son los criterios de anemia aplásica severa. Severa. ¿Cuándo una anemia aplásica es severa? Cuando los neutrófilos están bien bajos, menos de 500, que es neutropenia severa. Porque neutropenia es neutrófilos menos de 1500, pero severa menos de 500. Luego tenemos las plaquetas, ¿no? Menos de 20.000. Hasta 50.000 de plaquetas, la función de la hemostasia primaria está cubierta. Si tenemos plaquetas más de 50.000, la hemostasia primaria está cubierta todavía. Pero cuando es menos de 50.000 ya hay riesgo de hemorragia espontánea. Pues un cirujano mínimo pide para operar, para una cirugía, plaquetas más de 50.000. Entonces, si es menos de 50.000, ya hay riesgo de sangrado espontáneo. Y cuando es menos de 20.000, el riesgo de hemorragia intracerebral aumenta. Por eso es la severidad. Porque cuando es menos de 20.000 puede haber hemorragia intracerebral. Reticulocitos menos del 1%. Reticulocitos menos del 1%, ¿no? Lo cual nos habla también de anemia. Entonces, un paciente con anemia plástica va a tener la llamada pancitopenia. Recuerden que la anemia plástica es la causa más frecuente de pancitopenia en gente joven. En gente joven, la causa más frecuente de pancitopenia es la anemia plástica. Anemia, neutropenia y plaquetopenia, ¿no? Muy bien. Y con respecto al tratamiento de la anemia plástica, tenemos que en gente joven el tratamiento de elección es trasplante de médula ósea. Trasplante de médula ósea. Es de elección en gente joven. Y en adulto mayor, más de 50 años, la terapia de elección es inmunosupresión. Inmunosupresión. ¿Ya? Inmunosupresión se da ciclosporina más gamma globulina antitimocítica. Ciclosporina más gamma globulina antitimocítica. Entonces, ese es el concepto que deben acordarse. En joven, de elección es trasplante de médula ósea y en adultos mayores, la terapia inmunosupresora. Obviamente, el trasplante de médula tiene mayor supervivencia, mejor el pronóstico a largo plazo. Muy bien, ¿qué otros representantes de la anemia normocítica que siempre pueden preguntarles? Es el paciente con enfermedad renal crónica terminal. El paciente con enfermedad crónica. Cuando hablamos de enfermedad crónica estamos hablando de una infección crónica, como por ejemplo un paciente con tuberculosis, inflamación, infección, inflamación, por ejemplo un paciente con artritis reumatoide, lupus, y un paciente con neoplasia. Entonces, los pacientes que tienen infecciones o inflamación crónica o neoplasias tienen anemia por enfermedad crónica, que típicamente es normocítica, pero puede ser microcítica. La anemia por enfermedad crónica es típica normocítica.
pero puede ser microcítica. Por eso a veces les preguntan, ¿cómo diferencio anemia ferropénica de anemia con enfermedad crónica? La ferritina. ¿Cómo está la ferritina en la anemia por enfermedad crónica? Está aumentada. La ferritina en la anemia por enfermedad crónica está aumentada. En cambio, en la ferropénica está disminuida, ¿no? La anemia del prematuro también eso lo van a ver como complicación del prematuro, también es normocítica. ¿Y por qué el paciente renal crónico y el prematuro tienen anemia normocítica? ¿O cuál es su origen? El déficit de eritropoyetina. El déficit de esta hormona que se sintetiza en el riñón, en la parte medular, en los vasos o capilares peritubulares, recuérdense de la médula renal, va a producir déficit de eritropoyetina y eso da la falla renal, ¿no? La falla renal aguda afecta principalmente la corteza renal. Por eso en la falla aguda no hay anemia. La falla crónica afecta la corteza y la médula renal. Y como la médula es la que produce eritropoyetina, por eso el paciente renal crónico hace anemia normocítica, por déficit de eritropoyetina, ¿no? Muy bien. ¿A partir de qué rango de hemoglobina doy eritropoyetina subcutánea al paciente renal crónico? Cuando es menos de 10. Hemoglobina menos de 10 es indicación para dar al paciente renal crónico eritropoyetina subcutánea. ¿Y cuándo transfundimos paquete globular? Cuando es menos de hemoglobina menos de 7 para transfundir paquete globular. Y si tiene infarto agudo de miocardio, menos de 9, menos de 9, en caso de infarto agudo de miocardio, ¿no? Muy bien. Y de la macrocítica, ¿quién es el representante? Las anemias megaloblásticas, ¿no es cierto? Las anemias megaloblásticas son las representantes de las anemias macrocitas, megaloblásticas. ¿Qué se debe al déficit de folato, B9, y déficit de B12? Ya está. Déficit folato, déficit de B12. El déficit de folato es más frecuente asociado a nutrición, o sea, carencial es la causa más frecuente. ¿Por qué? Porque el folato se encuentra en alimentos de origen vegetal y es más frecuente su déficit. Y también tenemos menos reserva de folato. Tenemos menos reserva de folato. A diferencia del B12, que tenemos buenas reservas de B12, por ende, la causa más frecuente de déficit de B12 es mala absorción. No es carencial porque tenemos buenas reservas. Entonces la causa más frecuente es mala absorción, ¿no? Y ahí tienen que acordarse de una anemia de origen autoinmune, que es la anemia perniciosa. Esta es una anemia que causa déficit de B12 de origen autoinmune, porque se forman anticuerpos contra la mucosa gástrica. ¿Cuál es el anticuerpo más específico? El anticuerpo contra el factor intrínseco de Castlé. Es el más específico. Y el más sensible contra la célula parietal. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico con el test de Schilling? Eso acuérdense. El test de Schilling es el que evalúa la mala absorción de B12. Y con ello confirmamos la mala absorción de B12, ¿no? Y el de origen autoinmune es la anemia perniciosa. Por eso nos dan el dato de anemia macrocítica con gastritis atrófica. Ese es el dato de la anemia perniciosa, ¿no? Por eso predispone a cáncer también la anemia perniciosa, porque recuerden, en cirugía van a ver que en una gastritis atrófica evoluciona al final adenocarcinoma, ¿no? Fármacos que causan déficit de folato. El fármaco que causa déficit de folato es metotrexate. Por eso en gestación metotrexate es categoría X de la FDA, porque como causa déficit de folato da defectos de tubo neural, teratogénico, categoría X, ¿no? Por eso no podemos emplear, ¿no? Metotrexate. ¿Quién más? Sulfas.
Las sulfas también producen déficit de folato, ¿no? También hay fármacos que disminuyen lo que viene a ser los niveles de B12. Tal es el caso del omeprazol, ¿no? El omeprazol y el antidiabético que aumenta, en este caso, la sensibilidad a nivel hepático, que es la metformina, pueden producir déficit de B12, ¿no? Omeprazol, metformina, las biguanidas, tienen riesgo de producir déficit de B12. Muy bien, entonces eso en relación a las anemias megaloblásticas. Y si me preguntan de un parásito que causa justamente anemia megaloblástica por déficit de B12, que ya lo han preguntado, es la tenia del pescado, ¿no? Diphyllobotrium latum. Diphyllobotrium latum. Recuerden que el folato se absorbe principalmente en el yeyuno y el B12 en el ilium. Entonces, el hierro, ¿dónde se absorbía? Duodeno. B9, yeyuno. B12, ilium. ¿No? Entonces, justamente todas las patologías de ilio va a generar mala absorción de B12. Entonces, ¿quién afecta el ilio? ¿Quién produce ileitis? La enfermedad de Crohn, la tuberculosis digestiva, el síndrome de intestino corto, etc. Toda la patología de ilio va a producir anemia megaloblástica por déficit de B12, ¿ya? Acuérdense, Crohn, tuberculosis digestiva, síndrome de intestino corto y este parásito, ¿no? Diphyllobotrium latum, la tenia del pescado, por comer pescado crudo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el dato en el frotis de sangre periférica? Acá se les he puesto el gráfico para que se acuerden siempre. El núcleo de un neutrófilo debe tener de 3 a 5 segmentos, el núcleo. Entonces, cuando hay anemia megaloblástica, como pueden ver ahí, el núcleo tiene más de 5 segmentos. Por eso se llama polisegmentación del núcleo del neutrófilo. Es un dato específico de anemia megaloblástica. Dato específico de anemia megaloblástica. Polisegmentación del núcleo de los neutrófilos. Si ustedes se acuerdan, folato y B12 sirve para la síntesis de bases nitrogenadas, síntesis de ADN. Por eso, en la anemia megaloblástica no solo se altera la serie roja, sino también la serie blanca. Por eso la anemia megaloblástica, ojo, cursa con pancitopenia. Cursa con pancitopenia. Porque como el folato y B12 sirven para síntesis de ADN, se afecta también plaquetas y glóbulos blancos. Por eso es una causa de pancitopenia, ¿no? Al igual que la aplasia de médula ósea. Por eso el dato específico, recuerden, si tienen una pancitopenia, es en el frotis de sangre periférica la polisegmentación del núcleo de los neutrófilos, como estamos viendo acá, ¿no? Bueno, a nivel bioquímico, tal vez le podrían preguntar, ¿qué eleva la anemia megaloblástica? Homocisteína, a nivel bioquímico. Homocisteína. El déficit folato y el déficit B12 eleva homocisteína, ¿no? Ambos elevan homocisteína. Pero el déficit de B12 específicamente eleva el ácido metilmalonato. El ácido metilmalonato. Y esa es una diferencia entre B9 y B12. Ambos elevan homocisteína. Pero si me dicen quién eleva específicamente el metilmalonato, esa es la B12. Solo la B12 eleva. Pero lo más frecuente es la diferencia clínica. Y la diferencia clínica entre B12 y B9 es que el déficit de B12 nos da problema neurológico. Problema neurológico. Ese es el dato del déficit de B12, ¿ya? El problema neurológico. Por lo tanto, ¿cuál es la neuropatía más frecuente? La polineuropatía periférica. Eso es lo más frecuente. ¿Cuál es lo más específico, lo patognomónico?
la degeneración subaguda de médula espinal. Degeneración subaguda de la médula espinal. Degeneran los cordones posteriores de la médula espinal. Por eso hay ataxia. Por eso se altera la sensibilidad propioceptiva, porque degeneran los cordones posteriores. Entonces la neuropatía más frecuente es la polineuropatía periférica. Esa es la más frecuente. La específica, degeneración subaguda de la médula espinal. Y la más severa es la demencia. Hay demencia asociada al déficit de B12. Entonces, esa es la forma más severa de lo que viene a ser el déficit de B12, ¿no? Muy bien, entonces la demencia, ¿no? Ya está. Ya está. Muy bien, recuerden entonces que si hay clínica neurológica debemos pensar en lo que viene a ser el déficit de B12. Muy bien, el tratamiento es reponer, pues, ¿no? El folato por vía oral, tratamiento de folato por vía oral, 0.4 a 1 miligramo por día, 0.4 a 1 miligramo por día, y la B12. La B12 se da por vía parenteral, puede ser intramuscular o endovenoso, vía parenteral, ¿ya? Dosis semanales, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto a la anemia macrocítica, ¿ya? Ahora, hay anemias macrocíticas llamadas no megaloblásticas, ¿ya? Y las no megaloblásticas son causadas por alcohol. Causa más frecuente de anemia macrocítica es el alcoholismo crónico. El alcohol te da anemia macrocítica, pero es no megaloblástica. También lo que viene a ser el hipotiroidismo. Y también la acidobudina, acuérdense, fármaco que causa anemia macrocítica o anemia aplásica, la acidobudina, ¿no? Causa anemia macrocítica o anemia aplásica. Pero ojo, esas son no megaloblásticas, ¿no? Y si me hablan de una neoplasia que da anemia macrocítica, típica del adulto mayor, es el síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico es una alteración cualitativa de la médula ósea. Por eso es displasia, ¿no? Mielodisplasia, o sea, está alterado la médula, pero en una forma cualitativa. De tal manera que cursa con anemia macrocítica y es típica de adultos mayores, ¿no? Entonces, si nos preguntaran una anemia o una neoplasia que cursa con anemia macrocítica, es el síndrome mielodisplásico, donde característicamente, a diferencia de la anemia megaloblástica, los neutrófilos tienen pocos segmentos. O sea, el dato es al revés. ¿Cómo están los neutrófilos? Hiposegmentados. Hiposegmentados. Y ese es el síndrome de mielodisplásico. Eso se llama anomalía Pseudo-Pelger. Anomalía Pseudo-Pelger. ¿No? ¿Qué es la anomalía Pseudo-Pelger? Es neutrófilos hiposegmentados. Y eso se ve en el síndrome mielodisplásico, para que lo diferencien de la anemia megaloblástica carencial por B9, B12, donde tenemos la polisegmentación de los neutrófilos, ¿no? Muy bien.